Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Mesa Política. Este es un programa producido por Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV. Yo soy Rocío Pereira y el día de hoy vamos a conversar con Mar Pérez. Mar es abogada de derechos humanos e integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Vamos a conversar sobre esta situación tan dura, tan dolorosa que está viviendo el país, cómo es la respuesta que el Estado está dando a este contexto de protestas, de legítimas protestas, en el marco de la demanda por elecciones adelantadas, ¿no? Y una nueva clase política tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo estás, Mar? Bienvenida. Hola Rocío, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Gracias a ti. Y bueno, Mar, tal vez lo primero que quisiéramos conocer es que nos des un balance breve, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de las afectaciones a los derechos humanos en el contexto de protestas que hemos vivido en todos estos días? Se dice que hay más de 25 personas fallecidas. Tal vez nos puedes brevemente decir cuál es el estado actual. Sí, bueno, en estos momentos ya se habla de 28 personas fallecidas. Lo que pasa es que hay algunos chicos que están hospitalizados en cuidados intensivos. Son situaciones críticas y en cualquier momento entonces la cifra podría aumentar. Se habla de más de 60 personas todavía hospitalizadas en estos momentos en diferentes lugares del país. Dos son menores de edad que están en el hospital del niño. Uno ha venido de Pichanaki y la otra es una chica que vino de Andahuaylas. Y, pero no solamente estamos ante afectaciones a la vida y a la integridad física, hay una oleada de detenciones arbitrarias de ciudadanos que están participando pacíficamente en las movilizaciones e incluso en algunos casos se trata de personas que simplemente pasan por allí, pero la policía los interviene. El caso más impactante de las últimas semanas ha sido el allanamiento de la Confederación Campesina del Perú, por parte de la DIRCOTE, la División contra el Terrorismo. A 26 campesinos se los mantuvo privados de su libertad durante prácticamente todo el día. Afortunadamente intervino la Fiscalía de Derechos Humanos para poner coto a los abusos que estaba cometiendo la policía. Pero además estamos encontrando que hay toda una oleada de criminalización de simplemente de los opositores políticos. Nosotros hemos accedido a documentos que evidencian que desde la presidencia del Consejo de Ministros se ha solicitado al Ministerio del Interior hacer seguimiento de las comunicaciones por Internet, de las publicaciones de un grupo de personas que lo único que hacen en redes sociales es criticar al Congreso, criticar al Ejecutivo. O sea, no estamos ante posiciones extremistas que llaman a la violencia. En resumen, se está utilizando a las fuerzas del orden, el aparato de seguridad del Estado, para sacar de lado a los opositores políticos, y eso no es compatible con el sistema democrático. Muy grave, sin duda muy riesgoso lo que nos cuentas para nuestro sistema democrático. Y bueno, yendo un paso atrás, cuando sucedieron todas estas olas de protestas, ¿no? Se dice que también hubo actos delincuenciales, bueno, lo hemos visto también. Pero ¿crees tú que la respuesta del Estado, crees que fue una medida acertada la declaratoria del estado de emergencia? ¿O bajo qué escenarios esto hubiese sido una medida legítima? El estado de emergencia no ha hecho sino agravar el riesgo de vulneraciones de derechos humanos. Además, una declaratoria de estado de emergencia a nivel nacional, eso es lo que hay en estos momentos, no cumple con los estándares internacionales que exigen que una medida tan invasiva como esta en los derechos fundamentales sea el último recurso, ¿no? Y entonces debería acotarse a los espacios del territorio nacional donde realmente hay una situación álgida de vandalismo que no se puede controlar a través de otros métodos. Es más, el estado de emergencia está siendo totalmente ineficaz, ¿no? Porque la gente igual
está saliendo a protestar incluso con acciones vandálicas. Entonces, han restringido los derechos de toda la población del Perú de manera injustificada y sin efectos concretos. Pero lo que más nos preocupa de la norma es que ha autorizado la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno. Y eso es algo sumamente peligroso, porque el ejército tiene armamento de guerra, no tiene armas que son para el control de multitudes, lo que llamamos armamento menos letal. Y su entrenamiento es para destruir objetivos militares. Ellos no están preparados para dispersar un grupo de manifestantes. Bueno, esto está dando resultados tan horribles como el de Ayacucho, donde con el fallecimiento ayer de un joven que estaba en cuidados intensivos, ya son 10 muertos en Ayacucho, ¿no? Y yo lo que recordaría es que el único supuesto en el que un policía o un militar puede disparar a matar es para preservar la vida. No se puede utilizar la fuerza letal para proteger infraestructura o para desbloquear carreteras, que es lo que ha estado sucediendo en todo el país. Em, Tal vez nos puedes explicar un poco más cómo se debe aplicar este principio o a qué se refiere este principio del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, ¿no? ¿Cómo es que debería ser un uso legítimo de la fuerza en este contexto? El principio del uso progresivo de la fuerza lo que nos obliga es a utilizar la fuerza en la menor medida posible para lograr un objetivo. Entonces, si tú, por ejemplo, puedes eh, evitar el ataque a una instalación de un aeropuerto utilizando gases lacrimógenos, es completamente ilegal que se hayan utilizado ametralladoras. Eso fue lo que pasó en Ayacucho, se utilizaron fusiles automáticos, ametralladoras. Y además, un principio importante que habría que referir es el que el uso de la fuerza siempre debe ser diferenciado, no puede ser indiscriminado. Entonces, el uso de la fuerza debería dirigirse exclusivamente a las personas que están realizando acciones de violencia. Pero lo que está ocurriendo es que la fuerza se utiliza de manera indiscriminada. Por ejemplo, eh, disparar contra una multitud. Allí tú no, con un fusil automático. O sea, es imposible allí controlar si las personas que resultan heridas o fallecidas son directamente las que están realizando los actos de violencia. Ha sonado bastante el caso de el adolescente en Ayacucho, perdón, en Andahuaylas, que estaba con sus amigos en un cerro mirando lo que pasaba dentro del pueblo, ¿no? Y murió por un disparo. Y los defensores de las Fuerzas Armadas y del orden decían, no, pero esto fue un lamentable accidente, esto fue una bala perdida. Nuestra posición es que no puede hablarse de una bala perdida en este caso. De lo que tenemos delante es el uso arbitrario de la fuerza. Desde el momento en que la policía o el ejército utilizan fusiles automáticos en medio de un centro poblado, el riesgo de herir a personas inocentes es elevadísimo. Y una fuerza de seguridad democrática nunca debería asumir un riesgo de estas magnitudes de causar la pérdida de vidas inocentes. Eso es lo que está pasando en el Perú. Sí, sin duda, ya se ha pasado los límites de lo permitido, ¿verdad? Y los riesgos, como digo, a la democracia son bastante altos. Pero también quisiera que nos comentes un poco para que quienes nos escuchan puedan entender cómo es que esto se puede resolver bueno, en el momento de la contención de la crisis, ¿no? Tú eres abogada experta en derechos humanos, seguramente has visto la experiencia que tiene nuestro país en la resolución de conflictos a lo largo de todos estos años y también experiencias de otros países, ¿no? ¿Cómo es que otras democracias pueden, por ejemplo, dar respuesta cuando se presentan situaciones donde se toman aeropuertos o comisarías o hay afectaciones en la infraestructura pública, privada, todo lo que se dice pues en los medios, ¿no?
Entonces, cuando esto sucede, ¿cuál debería ser una respuesta legítima de parte del Estado cuando la violencia ya escala a un punto máximo? Ujú. ¿Qué otros ejemplos de respuesta hay que son mejores que el nuestro? Yo mencionaría dos temas. El primero es que estamos ante un problema de índole político. Entonces, buscar una solución militar o policial a un problema político es muy difícil que pueda funcionar. Debería priorizarse la generación de canales de diálogo en un clima de confianza entre la sociedad civil y el Estado para buscar acuerdos. Lo que no puede pasar es que a los únicos interlocutores, en lugar de darles las garantías para sentarse a buscar acuerdos, se les detiene o se les criminaliza, ¿no? En segundo lugar, eh, cuando hablamos ya estrictamente de políticas de seguridad, aquí hay que referirse nuevamente al principio de proporcionalidad, es decir, no solamente es importante, es una obligación que tiene el Estado, la de proteger instalaciones fundamentales, ¿no? La de garantizar corredores humanitarios cuando hay bloqueo de carretera. Eso nadie lo discute. El tema es que dichas intervenciones no pueden ser a costa de la vida humana, entonces tendrían que realizarlas policías no militares eh, equipados con uniformes que les brinden protección para el desarrollo de su trabajo, para que no se pongan en riesgo los policías, policías adecuadamente entrenados para estas operaciones y con armas menos letales, pero que las utilicen bien, porque si las armas menos letales no se usan de manera adecuada, pueden causar lesiones graves o incluso la muerte. En estos momentos en Lima hay un joven en cuidados intensivos, ya lleva 2 semanas en cuidados intensivos, su pronóstico es reservado porque le dispararon durante una protesta un cartucho de gas lacrimógeno directamente a la cabeza, ¿no? Entonces, ese caso ilustra el peligro que conllevan las armas menos letales si no se utilizan bien. Y por último, es fundamental que se haga un trabajo de inteligencia, pero enfocado no a desacreditar a líderes sociales, dirigentes sindicales, campesinos, no, un trabajo de inteligencia que realmente permita identificar si hay organizaciones, si hay políticas o personas que están abogando por un escalamiento de la violencia en el país. Los recursos de inteligencia deberían dejar de despilfarrarse, deberían dejar de utilizarse con fines políticos y utilizarse para lo que de verdad tiene que servir en una democracia, que es el bien común. No es desacreditar a opositores políticos, es identificar a personas que realmente están planificando acciones de violencia o se han visto directamente involucradas en ellas. Pero eso sí, creo que no deberíamos incurrir en esta posición simplista de considerar que todos los actos vandálicos son realizados por el Movadef. Yo hace algunas semanas he estado en Chile y he podido ver el centro de Santiago todavía muestra de manera visible los rastros del estallido social que se vivió en Chile y allí han incendiado locales, muchas veces sin una racionalidad, ¿no? Por ejemplo, el Museo de Violeta Parra había sido incendiado, ¿no? Y eso no han sido los terroristas, eso ha sido eh, ciudadanos que expresan de esa manera una ira, una frustración con un sistema que no es capaz de garantizar derechos y que no es capaz de darle la salida al país en estos momentos tan difíciles, ¿no? O sea, pensar que esos actos vandálicos son cometidos por el Movadef únicamente es demasiado burdo. Bueno, considerando todo todo el panorama que nos has descrito, que es bastante grave,
¿Consideras tú que estamos a puertas, como dicen algunos, de entrar a un régimen cívico-militar o que tenemos algunos elementos de eso? ¿O cómo calificarías tú el régimen democrático, ¿no? Que tenemos como país? Bueno, hay muchos elementos que son indicadores de peligro, eh, que nos muestran la fragilidad de nuestro sistema democrático, y estos indicadores se están agravando día a día, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los ataques a la libertad de expresión, ¿no? La persecución o el uso del sistema de inteligencia con fines políticos, eh, la intervención de la DIRCOTE hace unos días, la Confederación Campesina del Perú, yo creo que marca un antes y un después. Es un hecho gravísimo, y tampoco registramos en nuestra historia reciente una cantidad de fallecidos como los que hemos tenido en esta crisis, ¿no? El único hecho semejante es el del Baguazo, pero allí los asesinatos se produjeron en 2 días nada más y en un solo lugar del país, ¿no? Entonces, hay diferentes elementos que nos generan mucha preocupación y nos obligan a estar alertas a todas las ciudadanas y ciudadanos. No, de lo contrario, la situación podría ponerse aún peor. Tú nos comentabas hace un momento, Mar, que la respuesta debería ser política, ¿no? Y ciertamente es la respuesta que está esperando la mayoría de la población. ¿Qué opinión te merece, ¿no? El nuevo gabinete que ha sido anunciado y conformado el día de ayer, ¿no? Que lo encabeza el señor Otárola, ex ministro de Defensa? ¿Cómo calificarías tú, cómo caracterizas este nuevo gabinete? ¿Da una respuesta política a la crisis que estamos viviendo? La designación de Otárola como jefe del gabinete es extremadamente preocupante, porque justamente ha sido su sector el que está involucrado en una buena parte de los asesinatos que se han cometido en el país. Entonces, el mensaje que se le da a la ciudadanía es: la presidenta avala las violaciones de derechos humanos que han cometido el ejército y la policía, y vamos a continuar en la misma línea. No es un mensaje de conciliación, no es un mensaje de diálogo, de apertura, es un mensaje de: vamos a continuar con las políticas represivas si ustedes no se allanan a nuestras decisiones, ¿no? Y eso es impropio de un sistema democrático. Eh, Bien, y también quisiéramos saber un poco sobre las consecuencias que esto puede acarrear a los altos mandos, ¿no? De las Fuerzas Armadas, de la policía, a los propios dirigentes políticos. ¿Quiénes van a ser responsables de estas afectaciones, de estas violaciones a los derechos humanos? ¿Qué consecuencias les espera en el plano ya pues más penal, por ejemplo? Uh-huh. Bueno, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Son crímenes de lesa humanidad, y así pasen 50 años, se podrá continuar con los procesos judiciales. ¿Por qué hablamos de crímenes de lesa humanidad? Porque tienen las características de ser generalizados y sistemáticos. No se trata de hechos aislados, como ha pretendido señalar la presidenta de la República. Estamos hablando de asesinatos que se han producido en diferentes lugares del país, pero que además han sido posibles gracias a una arquitectura normativa que ha sido aprobada por el Ejecutivo. Me refiero en concreto a la declaratoria del estado de emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la responsabilidad involucra en particular a la presidenta de la República, al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al premier también, porque él estuvo avalando todo lo que se hacía, tenía conocimiento, tenía la capacidad de poner fin a los abusos y no lo hizo, así como también la responsabilidad alcanza a los jefes de las regiones policiales, porque ellos son los responsables máximos de la actuación de la policía dentro de su circunscripción. Y después, en las investigaciones que se están ya llevando a cabo, se determinará
que mandos intermedios son los que también han participado en las operaciones. En estos momentos no estamos todavía en condiciones de señalarlo. Yo sí te diría con preocupación que desde el año 2003 en el país se han registrado cerca de 170 ejecuciones extrajudiciales de manifestantes en protestas y las 170 están en la impunidad. Entonces, hay una tarea muy dura por delante, pero ahora tenemos herramientas nuevas, herramientas que no teníamos y que han sido desarrolladas a partir de los hechos de noviembre del 2020. En primer lugar, dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos se ha constituido un equipo de fiscales que es especialista en este tema del uso de la fuerza y es llamado el equipo INTI. Ellos ya tienen bastante experiencia que han estado adquiriendo al abordar los casos de noviembre del 2020 y toda esta capacidad la van a poder emplear en la investigación de los últimos hechos. Y en segundo lugar, ya hay una norma dentro de la Fiscalía, que es la directiva para investigar el uso arbitrario de la fuerza, y que pensamos que también puede ser una herramienta importante en la lucha contra la impunidad. Yo sí quería señalarte, Rocío, que nosotros, si bien confiamos en la labor de las Fiscalías de Derechos Humanos, estamos muy preocupados por la falta de actuación de las Fiscalías de Prevención del Delito. Las Fiscalías de Prevención del Delito tienen la obligación, por ejemplo, de revisar qué tipo de armas llevan los policías cuando van a participar en una protesta. No lo están haciendo. Ellos están enfocados sobre todo en prevenir los actos vandálicos, lo cual es importante, pero sobre todo lo más importante es proteger la vida. Nos han informado de que han mandado en diferentes lugares del país de lo que se llama denuncias preventivas a líderes sociales, donde se les dice, en resumen, te estamos chequeando y cualquier cosa que hagas durante la protesta vas a ser denunciado. A nosotros nos gustaría que el mismo nivel de diligencia desarrollen las fiscalías de prevención del delito para impedir que más compatriotas sean asesinados por las fuerzas del orden. Sí, sí, no, muy claro lo que, y muy preocupante lo que nos comentas. Mar, también te quería preguntar, ¿qué es lo que podemos esperar de la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país? Brevemente, si nos puedes decir cuál es el protocolo que se sigue en estos casos, qué es lo que nosotros podemos esperar de lo que esta visita, hay, los hallazgos de esta visita. Ellos lo que hacen es entrevistar al gobierno, pero también a las víctimas, a los familiares, a los testigos, y elaboran un informe con recomendaciones al Estado para, básicamente, en tres niveles, para que no continúen ocurriendo estas violaciones de derechos humanos, algunas pautas para que pueda hacerse justicia y se repare a las víctimas, y por último, recomendaciones de reformas institucionales para que no vuelvan a repetirse en el futuro. Así es más o menos cómo trabaja la Comisión Interamericana. Yo quería comentar que después de los hechos de noviembre del 2020 hubo también una visita de la Comisión. Ellos recomendaron que se haga una reforma de la policía, pero esa reforma nunca se concretó. Y ahora pues estamos viendo las consecuencias, ¿no? Y bueno, finalmente, Mar, ¿no? Ya a modo de cierre, ¿por qué como país nos cuesta tanto entender, ¿no? Que la protesta es un derecho, ¿no? La protesta es un derecho legítimo y por qué se termina estigmatizando, terruqueando a las personas que protestan? Nos falta cultura democrática, yo creo, ¿no? Y es, por ejemplo, preocupante, además, la falta de formación que tienen muchos mandos policiales, ¿no? Se les escucha en los medios de comunicación diciendo cosas que no tienen en realidad ninguna base legal, ¿no? Como que bloquear carreteras es un acto violento, que no lo es. La violencia solamente es
de acuerdo al Comité de Derechos Humanos, herir a personas o causar daños graves a la propiedad. Policías que tan libremente y frente a la cámara amenazan a los manifestantes, ¿no? Para que no salgan a protestar. Y el rol de los medios de comunicación, hay que decirlo, ¿no? Aunque es incómodo, en las protestas vemos mucha rabia contra los medios de comunicación y eso es algo que condenamos, ¿no? Nosotros defendemos la libertad de expresión y de información, consideramos que nunca debería agredirse a un medio ni a un trabajador de la comunicación, pero lo cierto es que los medios de comunicación masivos, digamos, todo el tiempo están propalando este discurso donde se equipara la violencia, la protesta social a la violencia, donde se deslegitiman las protestas, y eso va construyendo un discurso que está ya sólidamente asentado en nuestra sociedad. A nosotros nos da mucha pena la falta de empatía que vemos en Lima, por ejemplo, ¿no? Hay como una indiferencia hacia todo lo que está pasando en el interior del país. Es como si todavía en el país hubiera unos muertos que valen menos que otros, unas vidas que valen menos que otras, ¿no? Es muy triste. Y es verdad que los medios tienen una responsabilidad. Es que el problema es que todavía en el Perú eh, los medios son tratados como una mercancía, cuando en realidad son la herramienta para la satisfacción de derechos fundamentales, ¿no? Bueno, Mar, ya no, muchas gracias, ya no hay tiempo para mucho más, pero te agradecemos por haber compartido con nosotros tus análisis. Creo que sin duda este es un momento muy doloroso para el país, pero análisis como este nos ayudan a entender qué es lo que está pasando y también cómo podemos salir de esto, cómo podemos pues, ser una sociedad más democrática, cómo podemos defender nuestra democracia que hoy está siendo amenazada. Muchas gracias. Bueno, Gracias amigos, también. no, gracias a ti. Y bueno, amigos, compartan este video y síganos para los siguientes capítulos. Muchas gracias.